¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que han venido viendo desde quinto ciclo cuando llevaron patología general. Es hora ahora de recordar y ampliar el conocimiento con mucho mejor las manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos actuales y el tratamiento actual según la EULAR, que recuerden es nuestra guía, ¿no? En el manejo actual sobre enfermedades autoinmunitarias. Sí, que es la Liga o Colegio Reumatológico Europeo. Con respecto al lupus, tenemos que las enfermedades en sí autoinmunitarias tienen factores predisponentes genéticamente y ambientales, por lo que se denomina que las enfermedades autoinmunes son patologías multifactoriales en donde no se sabe a ciencia cierta la causa exacta. Solamente se hace estudios, metaanálisis, cohortes, ensayos clínicos, que son los tres puntos más arriba, ¿no? De los estudios o investigaciones clínicas que nos determinan los factores de riesgo asociados al lupus eritematoso sistémico. Dentro de ellos, a nivel genético, tenemos genes que se asocian al sistema de complemento. Ya, chicos, no olvidarse que la deficiencia congénita de los siguientes complementos, y eso apúntenlo, la proteína C2, la proteína C4A y C4B, se asocian a un riesgo de 5 a 10 veces de desarrollar lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Si un paciente nace con esta deficiencia de complemento, a lo largo de su vida puede desarrollar esta enfermedad a una edad más temprana. Luego también tenemos los famosos HLA o complejos de histocompatibilidad. HLA, recuerden que es el antígeno leucocitario humano, que en sinónimo tenemos el complejo de histocompatibilidad. Es lo mismo. La HLA y la MHC son siglas iguales. Hablamos de lo mismo, hablamos de la misma proteína. Entonces, en las enfermedades autoinmunes vamos a ver y tocar que múltiples HLA se relacionan con las enfermedades, más que todo si es que el paciente presenta ese HLA, tiene predisposición o aumenta su riesgo a desarrollar esta enfermedad. Recuerden que la sola presencia de un factor no significa que sí o sí va a darse la enfermedad. Tiene que juntarse varios factores para que se desarrolle esta enfermedad. Un ejemplo, ¿no? Paciente tiene HLA, además es mujer, además consume tales medicamentos que podemos observar ahí en la diapositiva, ¿no? Etcétera. Todo eso de ahí se junta y desarrolla la enfermedad. Entonces, los HLA, ¿de qué tipo se asocian al complejo de lupus eritematoso sistémico son los siguientes? El HLA DR2 y DR3, ambos son familias, son partes del HLA de tipo 2, ¿sí? Los HLA de tipo 2 tienen como subtipos los DR, ¿ya, chicos? Recuerden que son péptidos que ambos se van a producir o sintetizar en el cromosoma 6, ¿sí? Y tienen que ver mucho con ser parte de los receptores, ¿no? De las células inmunitarias. Otros genes que se asocian, y son varios, solamente he mencionado los más importantes, que son también inmunológicos, genes que tienen que expresar proteínas que tienen que ver con la regulación inmune, son el factor regulador del interferón 5. Esta IRF5 actúa como un interruptor molecular, ¿no? Que prende y apaga los macrófagos para, un ejemplo, prender promueve la inflamación, apagar inhibe la inflamación, ¿ok? Entonces, el bloquear la producción o más que todo la mutación de este gen y su posterior alteración proteica del IRF5 genera que en los macrófagos se desarrollen enfermedades autoinmunes, ¿sí? Enfermedades autoinmunes. Ya, chicos, porque al apagar este interruptor, el macrófago promueve la inflamación. ¿Ya? Luego tenemos la PTPN22, que es la tirosina de proteína fosfatasa 22. Esta proteína de tipo péptido, más que todo es un péptido, desencadena o regulariza la señalización de receptores de las células T. También regulariza las células T reguladoras. Recuerden que las reguladoras ayudan a que no se dé la autoinmunidad. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una deficiencia de PTPN22,
existe, ¿no? Una alteración en la regulación de la autoinmunidad, generando así que los pacientes desarrollen un mayor número de células autorreactivas, o sea, células que se reaccionan, ¿no? Con propios antígenos. ¿Ya, chicos? Dentro de los factores ambientales, el que está aprobado sí o sí es la luz ultravioleta de tipo B. Recuerden que existen varios tipos de luz ultravioleta. Tenemos las luz de tipo A, B y C. La de tipo A se asocia con el cáncer de piel ya que es una radiación más que todo que profundiza en la piel, ¿sí? Es la que llega a la hipodermis, es la luz ultravioleta de tipo A. En cambio, la luz ultravioleta de tipo B, y es un punto importante, solamente llega hasta la lámina basal de la epidermis, ¿sí? Por eso, en el lupus existe a nivel histológico una alteración en esta lámina basal de la epidermis. ¿Ya, chicos? Entonces, recordar, la luz ultravioleta B es la que, en otras palabras, daña la epidermis y daña también la dermis superficial adyacente a la epidermis. Ya, en cambio, la luz ultravioleta A, es la que produce cáncer de piel, no tiene nada que ver con el lupus. Ya. Ahora vamos a ver el papel del estrógeno, ¿sí? Y el papel más que todo de la relación entre hombre y mujer en el lupus, porque recuerden, esta enfermedad es común en la mujer. Según la bibliografía, la relación entre mujer y hombre es de 9 a 1. Sí, chicos, y eso más que todo durante la edad fértil, o sea, desde la menarquia, que es la primera menstruación, hasta la última menstruación, que es la menopausia. ¿Ok? Ahí la mujer supera de 9 a 1 al hombre. En cambio, ya antes de la menarquia, si es que o también postmenopáusicas, la relación se vuelve 3 a 1. Por lo que se dice que el estrógeno es un potente hormona para producir autoinmunidad. Luego tenemos la relación con la infección de virus de Epstein-Barr. Ya, chicos, otros medicamentos, medicamentos que se asocian al lupus, tenemos clásicos, la hidralazina, un antihipertensivo que se usaba en el embarazo, ya no se usa mucho. La procainamida, un antiarrítmico, ¿sí? Para taquicardias arrítmicas. Isoniazida, un antituberculoso que se suele usar, no, bueno, actualmente forma parte del esquema de tuberculosis que han visto en neumología, no en medicina uno. La, perdón, Hidantoína. La hidantoína, bueno, es un anticonvulsivante, de chicos. La clorpromacina sirve como un fármaco actualmente tipo sedante, antipsicótico, antiemético y tranquilizante, ¿ah? La clorpromacina. Entonces, pacientes psiquiátricos que desarrollan lupus sospecha de este fármaco. Luego tenemos metildopa. Este fármaco es un antihipertensivo. Luego tenemos la penilcilamina. Es un fármaco que nos ayuda a tratar la enfermedad de Wilson. De chicos, la enfermedad de Wilson. Recuerden que la enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario en donde se acumula cobre, ¿sí? En donde se acumula cobre. Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad de Wilson y lupus, hay que asociar con este fármaco. Y para terminar, tenemos la minociclina. Este fármaco es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas, no muy usado, pero ahí lo tienen el dato. También otro factor ambiental no tan asociado, pero sí lo mencionan y estudiado es el tabaquismo. Esto es importante porque no es tan asociado como lo es en la artritis reumatoide, ¿sí? El tabaquismo en la artritis reumatoide es mucho más asociado que en el lupus. A nivel fisiopatológico hay que recordar 5 pasos importantes. Uno, la presencia de los factores genéticos en conjunto con factores ambientales genera un aumento de células apoptóticas, ¿sí? Los desencadenantes ambientales y la predisposición genética
ya produce un aumento de las células apoptósicas. Y ahí llega el punto en donde actúan también los genes que hemos hablado, ¿no? Como el IRF5. Es un gen que se muta, promueve la activación de la inmunidad innata frente a estos antígenos nucleares, ¿sí? Los antígenos nucleares que se van a liberar durante la apoptosis de múltiples células, producto, un ejemplo, de la luz ultravioleta de tipo B, epidérmicas hablando, ¿no? Hacen que el fagocito, la célula inmunitaria, fagocite estos antígenos nucleares y se autoactive produciéndome, ¿sí? Produciéndome interferón alfa, que es un interferón de tipo 1, ¿ya? Un interferón de tipo 1, ¿ok? Este interferón estimula, uno, a la presentación del antígeno, dos, a la activación de linfocitos T autorreactivos y a la producción de anticuerpos contra el antígeno nuclear, o sea, autoanticuerpos, porque el antígeno nuclear es propio del paciente. Ya chicos, entonces recuerden, aumenta la estimulación de los antígenos nucleares hacia las células presentadoras de antígeno. Estas a su vez estimulan más linfocitos y generan autorreactividad. Y estos linfocitos estimulan aún más a los linfocitos B y estos producen autoanticuerpos. Cuando los autoanticuerpos, ya que estamos en esta parte, los autoanticuerpos ya se unen con los antígenos nucleares, forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos viajan por la sangre y en el mismo vaso o en múltiples tejidos se depositan y luego se autoactivan. Y al autoactivarse generan inflamación, eh, una inflamación localizada según el órgano, ¿no? Que en conjunto hacen una inflamación sistémica. Por eso se conoce el lupus como algo sistémico, ¿ya? Algo sistémico. Dentro de las manifestaciones clínicas en general, el lupus, sus síntomas constitucionales o generales también se denominan constitucionales, ¿ya chicos? Constitucionales. Son la astenia, la fiebre, la pérdida de peso. Estos en un 90-95%. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la afectación mucocutánea. Ahí está los tipos de lupus dermatológicamente hablando, ¿no? Sí, el exantema malar, la alopecia, las úlceras mucosas, las lesiones discoides. Bueno, en sí, en conjunto, la afectación mucocutánea es en un 80-90% o también en un 70%, ¿no? Pero, como pueden observar, es muy frecuente, ¿sí? También la afectación osteomuscular, ya chicos, la afectación osteomuscular es en un 85% o, bueno, en un 80-90%. No más que todo las artritis y artralgias, que son la más común manifestación dentro de la afectación osteomuscular, que también vamos a ver más adelante de forma específica. A nivel de serositis, o sea, pleuritis, pericarditis y peritonitis, es en un 50-70%. Ya chicos, en un 50-70%. Siendo esta el derrame pleural en conjunto con la pleuritis la manifestación más común dentro de la serositis. Las manifestaciones renales suelen ser en un 40-60% en manifestación tipo glomerulonefritis lúpica, ¿sí? Lúpica. La afectación neuropsiquiátrica, ¿sí? Es en un 40-60%. Una afectación en donde vamos a ver deterioro cognitivo, psicosis, convulsiones, etcétera. Eso con respecto, ¿no? a lo neuropsiquiátrico. Y luego la citopenia autoinmune, más que todo la anemia hemolítica autoinmunitaria o la trombocitopenia autoinmune producido por los propios anticuerpos del lupus contra eritrocitos y contra plaquetas, es muy baja, ¿no? Entre 20 a 30%, aunque recuerden que estos formaban parte de los criterios clásicos del lupus. Clínicamente vamos a hablar sobre las lesiones cutáneas. Tenemos específicas e inespecíficas. Las específicas del lupus se dividen en agudo, subagudo y crónico. En agudo tenemos el famoso exantema malar o exantema en mariposa. Este suele ser localizado, ¿ya chicos? A nivel subagudo tenemos un ejemplo,
las cicatrices, bueno, perdón, las lesiones pápulo-escamosas o anulares policíclicas. Recuerden, eso es en un lupus subagudo, aparecen lesiones papulares con escamación de la piel o anulares de diferentes formas, policíclicas. Suele afectar en su mayoría la espalda, no te olvides, ¿ya? Y la superficie extensora de los brazos que vamos a ver en una imagen siguiente, ¿no? Un ejemplo, chicos, esto acá es lupus subagudo. ¿Ya? Subagudo. ¿Qué encontramos? Múltiples pápulas y lesiones anulares, ¿sí? ¿Cómo sé que es una lesión anular? Porque es una lesión eritematosa en donde su centro es pálido, ¿ya? Lo vamos a acercar para que puedan ver mejor. Miren, anillo, centro pálido, ¿ya? Anillo, centro pálido. Esa es lesión anular. Cuando vean eso, sospechen de cutáneo subagudo. Luego tenemos el lupus crónico, donde su patrón más frecuente es el lupus discoide. ¿Sí? Este lupus discoide forma placas elevadas, eritematosas, escamativa, ¿no? Y que si se desarrolla, como pueden ver, a nivel del cuero cabelludo, desarrolla alopecia cicatricial asociada a este lupus crónico. Acá tenemos en el lado izquierdo el lupus agudo, el famoso exantema malar, ¿no? El exantema malar. Recordar que el nombre lupus viene del latín lobo, entonces, bueno, se asociaba históricamente a esta lesión que es el exantema malar como una mordida en el rostro por un lobo en esos tiempos, ¿ya? Por lo que lo denominaban lupus, ¿ya chicos? Luego otras lesiones que pueden suceder en el lupus y una de ellas, una de las más frecuentes, es la fotosensibilidad. Más del 90% de pacientes reaccionan a la luz ultravioleta de tipo A, ¿ya? De tipo A y también la de tipo B. O sea, en otras palabras, chicos, a la luz solar, ¿sí? El 90% reacciona contra la luz solar. Recuerden que dentro de ellas, la luz ultravioleta de tipo B es la que se considera factor eh, etiopatogénico, ¿ah? Y esta fotosensibilidad sucede en pocos minutos. El paciente se expone a la luz solar y, en otras palabras, se broncea, no se quema, es una quemadura de primer grado. ¿Ya? Y esto puede persistir durante unas semanas a meses, chicos. Luego tenemos la alopecia. Recuerden que la alopecia cicatricial es la que más se asocia y principalmente al lupus cutáneo crónico, en sí, lupus discoide. Luego tenemos las úlceras en las mucosas. Estas úlceras pueden ser dolorosas o indoloras. Se localizan en su mayoría a nivel de la mucosa oral y tiende a desarrollar más que todo, bueno, formarse primero placas, luego erosiones y luego úlceras. ¿Ya chicos? Se forman máculas o placas, más que todo las máculas son más chiquitas. Recuerden que ambas son planas y las placas son elevadas, ¿no? Esa es la diferencia semiológica. Ya chicos, placas, máculas. La diferencia es una elevada, que es la placa, y la mácula que es plana. Luego tenemos la afectación osteomuscular. Ahí tenemos las artritis y las artralgias. Como la manifestación más común, el 90% aproximadamente de pacientes desarrolla artritis y artralgias. Recuerden que la artritis lúpica es una artritis que en un primer momento, bueno, se conoce como es no erosiva, para diferenciarla de la artritis reumatoide. ¿Ya, chicos? Entonces, es una artritis inflamatoria, o sea, va a tener proceso de tumefacción más eritema en la piel, ¿sí? Más dolor. Ya recuerden, ahí lo pueden ver en la imagen, ¿no? Múltiples articulaciones de forma simétrica, ese es otro punto. Eso sí lo comparte con nuestra artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide, que vamos a ver en la siguiente unidad, es simétrica. Entonces, va a haber tumefacción articular, eritema en la piel sobre la articulación afectada, dolor al movimiento, ¿sí? En el reposo, ¿ya? Que empeora con el movimiento, no es un dolor de tipo inflamatorio. Eso de ahí, chicos, artritis. Recuerden que es simétrico, o sea, si me lesiona la muñeca, me tiene que lesionar la otra muñeca, ¿sí? Y recuerden que las articulaciones más afectadas son rodilla, muñecas y manos. Rodillas, muñecas y manos.
Eso es otra diferencia clínica con artritis reumatoide. La artritis reumatoide le gusta más las articulaciones pequeñas de las manos y los pies. Siempre comienza con manos y pies, ¿ya? Manos y pies. Otro punto también importante es que afecta toda la articulación de las manos, la artritis del lupus. En cambio, la artritis reumatoide no me afecta las interfalángicas distales. ¿Sí? El lupus sí me afecta las interfalángicas distales. Esa es otra diferencia con artritis reumatoide. O sea, estas interfalángicas distales no me debe de afectar la R. Si es que ya eso sí o sí no me debe de afectar la R. Si me afecta, sospecha de artritis reumatoide o de artritis psoriásica, que también es otro tema que vamos a ver en la siguiente unidad. Ya, chicos. Hay una artropatía deformativa, ya que se conoce como Yaocup. Es una artropatía que es una complicación de una artritis maltratada de lupus. ¿Ya? Obviamente esa artritis crónica genera lesión en los ligamentos, ¿sí? En la cápsula articular, produciéndome subluxaciones articulares con desviaciones cubitales, clásicas también deformidades de la artritis reumatoide. Otra complicación rara, pero sucede, es la necrosis avascular. Recuerden que necrosis avascular, en otras palabras, afecta hueso por una falta de suministro, ¿no? Hay una isquemia en el hueso que genera, ¿no? La necrosis de alguna cabeza del femoral, alguna meseta tibial, algún cóndilo femoral. Más que todo es ese punto y suele ser bilateral y se asocia con el uso de altas dosis de glucocorticoides. Como actualmente se recomienda que los corticoides sean menor de 7,5 miligramos al día, eso era hasta el 2019. Salió la guía el 2019, ahora te recomienda que debe de ser menos de 5 miligramos al día. Entonces, si tú lees un libro que te dice 7,5 como máximo de dosis de glucocorticoides, está desactualizado, ¿ah? Ahora es menos de 5, ¿ya? Menos de 5. Ya lo vamos a ver más adelante. Otra Otro síntoma común es la mialgia, pero no la miositis, solamente la mialgia. La miositis aislada es rara en el lupus, pero sí se puede dar, ¿sí? Recuerden, la miositis en el lupus se necesita como diagnóstico gold estándar una biopsia. Y recuerden que yo sospecho de una miositis cuando la creatinina fosfoquinasa, la CPK, va a estar elevada y hay mialgia intensa. Dentro de las manifestaciones renales, recuerden que el lupus es una de las enfermedades que más afecta al riñón, de las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Esta enfermedad tiene 6 clases. Estas clases no son evolutivas ni progresivas, ambas tienen sus características muy diferentes. Un ejemplo, la clase uno y clase 2, ambas sí pertenecen a una misma evolución, o sea, primero es la U esta y segundo es esta, ¿no? Igual la clase 3 y 4 primero es esta y luego esta. Luego la nefritis o nefropatía membranosa es solamente una sola y todas, si es que no se manejan de forma adecuada, terminan siendo clase 6, que en sí es la nefritis esclerosante avanzada, en donde más del 90% de los glomérulos están fibróticos y escleróticos, generando una enfermedad renal crónica más que todo terminal. ¿Sí? Entonces, la más frecuente en los pacientes es la clase 4, ¿sí? La glomerulonefritis lúpica proliferativa difusa, clase 4. En esta, más del 50% de los mérulos están con infiltrado inflamatorio, ¿sí? Y hiperplasia, porque recuerden que hay, hay proliferación. Entonces, la hiperplasia se basa en endotelial y mesangial, ¿sí? El mesangio y el endothelio proliferan, ya, en ambas, clase 3 y clase 4. Recuerda, mesangio y endotelio proliferan. En cambio, en la lúpica, clase 2, solamente el mesangio prolifera. Y en la clase 1, mesangio normal. Todo está normal, solamente hay depósitos inmunes en el mesangio. Recuerda lo que se había dicho en la fisiopatología, el lupus al formar inmunocomplejos hace que estos se depositen y uno de ellos es en glomérulo. Y dependiendo del depósito, se va a dar eh, el patrón inflamatorio histológico y clínico, ¿no? De estas clases de glomerulonefritis lúpica. Un ejemplo, las clase 1 y clase 2, los depósitos solamente son en el mesangio.
¿ya? No te olvides, clase uno y clase 2. En la clase 3 es en el mesangio y bueno, debajo de la lámina basal del endotelio, subendoteliales, ambas. Y en cambio, en la clase 5 los depósitos son solamente debajo de los podocitos, subepiteliales, no endoteliales, epiteliales. ¿Ya, chicos? Entonces, más que todo, ¿quiénes están entre el endotelio y el podocito? La membrana basal glomerular, por lo que ésta se engrosa en la membranosa. Por eso se denomina membranosa, porque predomina la membrana basal glomerular ancha, ¿sí? Y con lesión de podocitos. Recuerden, nunca te olvides, la lesión de podocitos me lleva a la proteinuria y al síndrome nefrótico. En cambio, la lesión del endotelio y el mesangio me llevan a un síndrome nefrítico, ¿sí? A un síndrome nefrítico en donde predomina la hematuria, ¿ya? Y la hipertensión, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, en el lupus puede haber un síndrome nefrítico, un síndrome mixto con proteinuria y hematuria o un síndrome nefrótico puro como en la membranosa. Recuerden que nefrítico es hematuria. Tenemos que encontrar eritrocitos dismórficos o acantocitos en el examen de orina para decir esta hematuria debe de ser del glomérulo. Recuerden, acantocitos o dismórficos. ¿Ya? No muchas veces la orina se tiñe de rojo. Es una hematuria más que todo microscópica. Luego tenemos las manifestaciones pleuropulmonares. Ahí está la pleuritis. Recuerden que la pleuritis es una inflamación de la pleura sin o con derrame y se manifiesta con dolor pleurítico, un dolor en el hemitórax, dependiendo de dónde se encuentra la pleuritis, unilateral, eh, punzante, ¿sí? Punzante, asociado bueno, aumenta con la inspiración profunda y con la tos. Ya, ese es un dolor pleurítico. Con respecto al derrame pleural, el derrame suele ser asintomático ya que es muy pequeño, un volumen muy pequeño y suele ser bilateral y si es que logra ser grande, ¿no? Se logra ser grande y tú le haces una toracocentesis, el patrón o el estudio del líquido pleural me sale exudativo, ya exudativo, o sea, un ejemplo, proteínas y LDH aumentada, ya, proteínas y LDH aumentada. Luego tenemos la neumonitis aguda. Es una manifestación muy infrecuente en el lupus. Más que todo es en sí depósitos de inmunocomplejos a nivel del tabique del alveolar que se autoactivan y producen una inflamación en el tabique, o sea, una inflamación intersticial. ¿Ya? Entonces, pero el punto acá es importante, ¿no? Las múltiples inflamaciones de la neumonitis generan la enfermedad pulmonar intersticial crónica. Va a haber tanta cronicidad en esta neumonitis que empieza a haber fibrosis, ¿sí? O sea, recuerda, los episodios de neumonitis aguda, repetitivos, a veces asintomáticos en el paciente con lupus, generan que a la larga, desarrollen enfermedad pulmonar intersticial crónica. Recuerden que esto también es muy poco común porque la neumonitis aguda es muy poco común, ¿de chicos? Entonces, el EPIT, una causa de EPIT que también vamos a ver, bueno, han visto, perdón, en neumología el siglo pasado, es el lupus. Ya, EPIT por enfermedades conectivas, ¿no? Del tejido conectivo, una de ellas el lupus eritematoso sistémico. Ya, que también vamos a ver EPIT también en la artritis reumatoide, ¿sí? Otra enfermedad menos frecuente es la hemorragia alveolar difusa, de chicos. Y otra que también es una complicación más que todo de la enfermedad intersticial crónica, es la hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente clase, que es esclerosis sistémica. Ahí vamos a ver que el EPIT y la hipertensión arterial pulmonar son las manifestaciones más comunes en el pulmón en esclerosis sistémica o esclerodermia sistémica. ¿Ya, chicos? Luego tenemos las manifestaciones cardiovasculares. La pericarditis es la más común dentro de las cardiovasculares. Recuerden que pericarditis lo han visto en medicina uno, en cardio, en segunda unidad, y esta se manifiesta con un dolor torácico de tipo precordial opresivo, ¿no? Es un dolor retroesternal opresivo que aumenta con la tos, con la inspiración y alivia con colocar el pecho al piso, que se conoce como una posición maometana, ¿no?
Entonces también es importante que en la auscultación se puede oír un roce pericárdico y en el EKG hay una elevación del segmento de ST, pero no de una derivada regional, sino de todas las derivadas tiene que haber elevación del ST en una pericarditis aguda por lupus. La miocarditis es muy poco común. Se manifiesta esta miocarditis como una miocarditis dilatada o una miocardiopatía dilatada. O sea, dentro de las miocardiopatías que han visto también en cardiología de la segunda unidad, estaba la causa de miocarditis, ¿no? De miocardiopatías dilatadas, la miocarditis. Recuerden que esta produce una disfunción sistólica, ¿ok? Con aumento de volúmenes. Hipertrofia sí hay, pero es dilatada. Va a haber cardiomegalia, va a haber insuficiencia cardíaca en estos pacientes con miocarditis si es que evoluciona mal, ¿no? Dentro de las anomalías valvulares, una clásica y patognomónica y muy expuesta en los libros de patología o anatopatología es la endocarditis de Limnas-Sachs. Esta endocarditis son múltiples verrugas en las válvulas cardíacas, producto del depósito de inmunocomplejos en estas válvulas. Especialmente la que se afecta, no se olviden, es la válvula mitral, ¿ya, chicos? En sí, la endocarditis de Limnas-Sachs es muy infrecuente. Ya actualmente con el manejo médico actual ya no hay muchos casos donde se observe endocarditis de Lehmann-Sachs. Y para terminar, el lupus se asocia a ser un factor de riesgo cardiovascular para infarto, por lo que pacientes con lupus se asocian con enfermedad arterial coronaria. ¿Sí? Lupus es un factor de riesgo para desarrollar aterosclerosis, no te olvides. Luego tenemos las manifestaciones neuropsiquiátricas. Estas las vamos a ver mucho mejor en una escala de evaluación de actividad de la enfermedad más adelante. Nada más les menciono que tenemos depósitos de inmunocomplejos en las meninges que me dan meningitis aséptica, o sea que no sea bacteriana más que todo y menos viral, ¿ya? También la vasculitis del lupus me puede producir isquemia y luego infarto cerebral. Convulsiones también se asocian a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, se asocia con trastorno de ansiedad, con psicosis, ¿sí? Los pacientes con lupus. Otras manifestaciones tenemos la disfagia. Los pacientes pueden tener inflamación de la pared intestinal con luego fibrosis, produciendo en un 13% de pacientes con lupus a desarrollar disfagia. ¿Sí? Primero a sólidos, más que todo a disfagia sólidos, ¿no? Alimentos sólidos, no a líquidos. Los líquidos pasan normal. Chicos, entonces recuerden, se debe a alteraciones de la motilidad esofágica, producto de una fibrosis, producto de una inflamación crónica. Dolor abdominal en un 40% de pacientes. La queratoconjuntivitis seca, eh, que más que todo es un problema importante dentro del síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad que vamos a ver en las dos siguientes clases. Bueno, de esta a la otra, ¿no? Que viene de esclerosis. Entonces, el síndrome de Sjögren puede asociarse con el lupus y se conoce como síndrome de Sjögren secundario, ¿ya? Y esto de acá es una de las manifestaciones más comunes en el lupus a nivel ocular, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos a Sjögren cómo evaluarlo, pero en sí se basa en sequedad de ojos y disminución de lágrimas, obviamente por esta misma, y necesita utilizar gotas hidratantes, ¿ya? También se predispone a infecciones de ese ojo seco. Otro punto es que en el lupus también puede depositarse inmunocomplejos a nivel de la retina, desarrollándome inflamación retiniana, una corioretinitis posterior, ¿ya? Y en el fondo de ojo se observan hemorragias retinianas, manchas o exudados algodonosos y exudados duros, ¿no? En un paciente con lupus, ¿sí? Luego tenemos la anemia. En la anemia, dentro de los criterios diagnósticos, la anemia hemolítica autoinmune es un criterio de los históricos, de los criterios históricos de lupus, los primeros, bueno, el primer criterio que se desarrolló, ¿no? Eh, pero como pueden ver, la anemia hemolítica autoinmune es muy infrecuente. Y dentro, si es que mi paciente con lupus tiene anemia, o sea, tiene una hemoglobina baja, hay que sospechar de anemia por enfermedad crónica. Si es que vienes de mato, ¿sí? Si es que vienes de mato, recordar que la anemia crónica
Se diagnostica uno con la causa, que es lupus, sería lupus aquí. Dos, la ferritina sérica está más de 100 o está elevada, mejor dicho, ferritina sérica elevada. ¿Ya? Hierro sérico bajo. Ya, acuérdate, dos puntos importantes nada más. Hierro sérico bajo, ferritina sérica elevada. Eso nada más me importa. Eso es lo básico que debes saber. Ya cuando entres hemato o vienes de hemato, recuerda, ¿no? Lo más específico también para cada enfermedad. ¿Ya, chicos? Y otra anemia es la microangiopática. ¿Sí? La anemia hemolítica microangiopática que me puede producir púrpura, trombocitopénica, trombótica. Y estas dos patologías lo vamos a ver en la segunda unidad de hematología, ¿ya? La leucopenia es en la mitad de pacientes se presenta y puede ser debido a la linfopenia, porque es la más común, ¿ya? Hay linfopenia en el lupus y esto me da leucopenia. ¿Qué más? El 50% de pacientes también presentan trombocitopenia, o sea, un recuento de plaquetas menor de 100.000. Recuerden que leucopenia se define como menos de 4.000, ¿ya? Menos de 4.000. Entonces, la trombocitopenia se debe a una destrucción inmunitaria también. Es lo más común, ese mecanismo fisiopatológico. Plaquetas se unen perdón, anticuerpos se unen a plaquetas y estas son fagocitadas y eliminadas. ¿Sí? Dentro también otro signo importante es las adenopatías generalizadas. En un lupus que está activo se puede palpar múltiples adenopatías que tienen características inflamatorias en cuello, axilas e ingles. ¿Cuáles son esas características? Es una adenopatía mayor de 1 centímetro eh, en cuello y axila. En ingle es mayor de 2 centímetros, recuerda. En ingle siempre es mayor de 1,5 o 2 centímetros dependiendo de bibliografía, la adenopatía. Tiene que ser blanda, tiene que ser móvil, no tiene que estar adherida a tejidos profundos. Tiene que ser dolorosa la palpación también. ¿De chicos? Esas son características de una linfadenopatía inflamatoria por lupus. Dentro de los exámenes auxiliares en un paciente con lupus, y más que todo exámenes diagnósticos, está las pruebas serológicas, ¿sí? En general, los anticuerpos antinucleares, los ANA, ¿sí? Son los que salen positivos en el lupus. Siempre salen positivos. Bueno, no digo siempre, ¿no? La mayoría de veces sale positivo. Hay ANAs positivos en el lupus en su mayoría de casos. Pero ahora estamos viendo anticuerpos de forma específica, ¿ya? De forma específica. Como pueden ver, la prevalencia de anticuerpos en el lupus se lleva en un primer lugar los anticuerpos antihistona, en un 70%, seguido de los anticuerpos contra el ADN A de doble cadena, o sea, los ADN de doble cadena, ¿sí? En un 60%. Como pueden ver, en un 95% de especificidad de lupus es este anticuerpo, el anti-ADNA de ese o de doble cadena. Luego, seguido, tenemos otros anticuerpos, ¿no? Tenemos el anticuerpo Smith, que es muy bajo en casos, o sea, 20 a 30% de prevalencia, pero es un 99% de especificidad. Si es que te dicen qué anticuerpo es el más específico, sería el anticuerpo anti-Smith, ¿sí? Anti-Smith. El Smith es una histona, ¿no? Así tiene ese nombre, ese apellido. ¿Ya, chicos? Si te dijeran cuál es el más prevalente, antihistona, ¿ya? En general, antihistona. A su vez, el anticuerpo antihistona es el que se asocia en su mayoría al lupus desencadenado por fármacos. ¿Qué fármacos? Ejemplo, procainamida, hidralazina, ¿no? Los que hemos visto, penicilamida, ¿ya, chicos? Luego tenemos los criterios diagnósticos según el EULAR y el ACR del 2018. ¿Ya? Esto también lo hemos sacado perdón, del Farreras. Dentro de los primeros criterios que deben de saber es que tienen que tener sí o sí este criterio obligatorio, que es un título alto de anticuerpos antinucleares en general, o sea, mayor de 1,80, bueno, 2,80, ¿no? Eso de ahí es importante a reconocer, ya, chicos, porque si es negativo no se puede clasificar en lupus. Si este resultado de mayor ya del suero mayor a 2,80,
¿sí? Refleja una cantidad significativa de anticuerpos en la muestra, ya que recuerden que esto se traduce como que en esta prueba o la muestra hay anticuerpos presentes en una dilución de suero de al menos una parte de suero a 80 partes de solución salina. Recuerden que esto de aquí es significativo, ¿sí? Lo que sugiere una respuesta inmune activa. Entonces, si es positivo, tienes que ya ver los criterios añadidos que estamos viendo. Estos criterios añadidos tienen que tener un puntaje, ya se tiene un puntaje, ¿sí? Recuerden que uno, se precisan 10 o más puntos adicionales para decir que sí es significativo también los criterios añadidos en conjunto al ANA positivo. Ya, recuerden que de cada dominio solo se tendrá en cuenta el criterio de más peso. No puedo sumar ambos variables de un mismo dominio, ¿no? O sea, en hematológico, la leucopenia con el hemólisis autoinmune, solamente voy a sumar el que tenga más alto, o sea, solamente voy a sumar la hemólisis autoinmune. Eso quiere decir, ¿ya? Recuerden que tenemos uno, el síntoma constitucional que es fiebre, vale 2 puntos. Hematologio tenemos leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune. A nivel neuropsiquiátrico tenemos delirium, psicosis y convulsión. A nivel mucutáneo tenemos la alopecia no cicatricial, las úlceras orales. Y tenemos también que vale 4 puntos el lupus crónico de tipo discoide o el lupus subagudo de tipo pápulo escamoso que hemos visto, ¿no? A nivel del exantema malar es el lupus agudo que equivale a 6 puntos, ¿ya? En serosas, derrame pleural o pericárdico o pericarditis aguda, dentro ya más que todo de la sintomatología de pericarditis aguda que hemos hablado. Vale más 6 puntos. La afectación articular también 6 puntos. A nivel renal, la proteinuria clásica de lupus, y sigue siendo esta, y todos los criterios antiguos antes del 2018 lo mencionan, es mayor de 0,5 gramos por 24 horas. Ya no confundirse con la proteinuria nefrótica, que es más de 3,5 gramos, ¿no? Acá es más de 0,5 gramos, o sea, más de 500 miligramos en 24 horas de proteínas en orina. ¿Qué más? En la biopsia renal se puede diagnosticar una clase 3 o 4, equivale a 10 puntos. Dentro del dominio inmunológico, chicos, dentro del dominio inmunológico, ya tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, cualquiera de ellos equivale a 2 puntos, el complemento bajo en ambas partes, C3 y C4, equivale a 4 puntos, y los anticuerpos de tipo específico. Hemos visto que el criterio obligatorio no es el específico, sino el general, el ANA. Ya, el ANA es el genérico, el que contiene estos anticuerpos específicos. Si tú lo desglosas, ya un anticuerpo anti-Smith, que recuerden que era el más prevalente, y perdón, era el más específico, no el anti-Smith, el más específico. Y luego le seguía también de especificidad el anticuerpo anti-DNA. Recuerden, ahí están los dos, ¿no? Anti-Smith y anti-DNA doble cadena eran los más específicos. ¿Ya, chicos? Ahí están, 6 puntos, cualquiera de los dos. Entonces, estos son los criterios actuales del 2018, ¿no? En conjunto del Colegio Americano con el Colegio Europeo. Una vez diagnosticado, nos tenemos que dar la valoración de la gravedad. Ya tenemos que valorar la gravedad porque estas siglas que significa el índice de actividad del lupus, ¿sí? SLAI en siglas, SLEDAI, nos sirve para poder clasificar en enfermedad leve, moderada o grave. ¿Sí? También hay otros variables que vamos a ver. ¿Ya? Acá también te coloco completo el texto en las diapos para que puedas identificar mucho mejor las definiciones actuales para cada criterio que forman parte de las manifestaciones también, ¿ya? Del, bueno, del lupus. Dentro de ellas vamos a resaltar una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada que no sea causada por infecciones, ni por alteraciones metabólicas, ni relacionada con drogas, que sea brusca y durante el periodo de actividad de la enfermedad. Eso vale 8 puntos, ¿sí? Ahora vamos con psicosis. Hemos visto varias veces psicosis en manifestaciones neuropsiquiátricas y también en los criterios de diagnóstico, ¿no? Pero la psicosis tienen que saber
que se debe de excluir causas también metabólicas y por drogas, ¿ya? Entonces, ¿qué incluye una psicosis? La psicosis es un trastorno psiquiátrico que incluye alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas. Dentro de ellas las auditivas son las más comunes. Esto genera que el paciente se encuentre en una incoherencia, ¿no? Hable cosas que no son, hable o genere agresividad, ¿ya? Que tenga un pensamiento ilógico, ¿sí? Un comportamiento extraño. Eso es psicosis, ¿ya, chicos? Em, Luego también tenemos otro criterio que es el síndrome orgánico cerebral. Esto de aquí es un síndrome que tiene como conjunto una alteración cognitiva con orientación deteriorada, con memoria alterada, ¿sí? O sea, cuando ya tenemos que la función intelectual está alterada, más que todo tenemos un deterioro cognitivo de inicio rápido, ¿ok? El paciente tiene una capacidad muy reducida para concentrarse, para mantener la atención, ¿sí? Habla incoherencias, no puede dormir, ¿ok? En la noche y durante el día cabecea, ¿no? Sonolencia diurna, ¿ya, chicos? Recuerden que se debe excluir causas metabólicas, infecciosas y relacionadas con drogas. A nivel visual, 8 puntos también son las alteraciones o signos que se observan en el fondo de ojo. Ya, chicos, hemos mencionado, ¿no? Hemorragias retinianas, exudados blandos y duros, microhemorragias, etcétera, etcétera. Ya, chicos, otras causas también que llaman la atención es vasculitis por lupus, manifestado con úlceras distales, con nódulos digitales dolorosos, con hemorragias subunguiales o también conocidas como en astilla, ya en astilla, ¿ok? Luego ya conocen las artritis, la miositis, los cilindros. Ya recuerden que habíamos dicho que miositis se asocia con niveles elevados de creatinina fosfoquinasa, ¿no? Ya, chicos. Y con debilidad muscular y mialgia intensa. Ya, proximal, o sea, músculos proximales al tronco. Los cilindros hablamos de signos que se observan en el microscopio óptico de un examen de orina. Cilindros hemáticos, granulares, eritrocíticos, ¿no? Ambos eh, en sí son producto de la hematuria y uno granular más que todo de la inflamación. La hematuria. Habíamos dicho que es una hematuria microscópica, por lo que se tiene que tener más de 5 eritrocitos por campo. Sí, más de 5 eritrocitos por campo. Ya. ¿Qué más? Proteinuria. Más de 0,5 gramos de proteína en 24 horas. Esto aquí, chicos, perdón, es abajito. Ya. Chicos, sería así, ¿ok? Más de 0,5 gramos de proteína en 24 horas. Las piures más de 5 leucocitos por campo, ¿ya? Se debe excluir ITU más que todo, ¿sí? Eh, otros puntos que debemos de recordar que hemos mencionado, bueno, recuerden, en la mucosa oral o nasal suceden las úlceras, ¿no? Que hemos mencionado. La pleuritis se manifiesta con dolor pleurítico. La pericarditis, ya saben, dolor retrosternal, eh, con un roce pericárdico más que todo, o derrame confirmado por ecocardiografía. ¿Sí? El derrame también pleural puede ser confirmado por ecografía torácica. Bajo el complemento, también recuerden que es un criterio diagnóstico inmunológico dentro de los criterios de lupus, más que todo C3 y C4 bajos, ¿sí? Y dentro de un síndrome constitucional, la fiebre equivale a 2 puntos también, ¿ya? La trombocitopenia, la leucopenia, ¿sí? Bueno, leucopenia depende la biografía en nuestro país es menor de 4.000, ¿ya? Menor de 4.000 células por microlitro o por milímetro cúbico. Trombocitopenia sí es menos de 100.000, perdón. Entonces, una vez eso configurado, tú al paciente lo entrevistas y todo eso va sacando los puntajes de este índice de actividad. Te sale menos de 6 puntos, es una enfermedad leve. De 7 a 12 puntos es una enfermedad moderada. Mayor de 12 puntos es una enfermedad grave. ¿Ya? ¿Qué más? A nivel articular, si tiene una artritis leve,
leve, enfermedad leve, pero artritis moderada grave es enfermedad moderada, ¿ya chicos? A nivel mucocutáneo, si la erupción del lupus, sea agudo, subagudo, crónico, es menos del 9% leve, del 9 al 18 es moderada, mayor del 18% es grave. Eso apúntenlo, ¿ya chicos? La aparición de síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso involuntaria más del 5%, adenopatías, anorexia, es solamente enfermedad leves. La aparición de serositis, sí, o sea, tipo pleuritis o pericarditis, es enfermedad moderada. A enfermedades graves se conoce a la cerebritis, a la mielitis, a la neumonitis, a la vasculitis mesentérica y al síndrome hematofágico agudo. Este síndrome Este síndrome es una enfermedad rara, pero es mortal, ¿ya? Se asocia con lupus. Se debe a una activación excesiva e incontrolada del sistema inmunológico, lo que conlleva una inflamación sistémica y a la destrucción de células fagocíticas, por lo que el paciente va a presentar fiebre persistente. Eso anótenlo ya, chicos. Es, anótenlo, fiebre persistente, esplenomegalia, anemia, ¿sí? Trombocitopenia, neutropenia, ¿ya? Esos puntos. ¿Sí? ¿Qué más? Se asocia también con un aumento de triglicéridos, así que va a haber aumento de triglicéridos. También se asocia con disminución del fibrinógeno, ¿ah? Entonces, recuerden, va a haber hipofibrinogenia, va a haber hipertrigliceridemia, va a haber pancitopenia, principalmente neutrófilos, menos, ¿sí? Y nada más, ya chicos, en eso de ahí más que todo, ¿no? Ya, y a veces se asocia con una ferritina sérica mayor de 500 nanogramos por mililitro. Esos serían los criterios no diagnósticos para este síndrome, ya, para este síndrome. Entonces recuerden, fiebre, esplenomegalia, citopenias, disminución de fibrinógeno, aumento de ferritina, aumento de triglicéridos, ¿ok? Dentro ya del otro punto que son plaquetas, vamos a hablar sobre menos de 100.000 hasta 50.000 leve, de 50.000 a 20.000, bueno, sí, no, moderada y menos de 20.000 es grave. ¿Ya chicos? Entonces, recuerden siempre tus graves, porque estas son las que más llevan a la mortalidad en los pacientes con lupus. Con respecto al manejo, tenemos manejo no farmacológico, se recomienda la protección solar sí o sí en los pacientes, ¿ya? Obviamente también utilizar dentro de la protección solar las gafas oscuras con filtro contra ultravioletas A y B, el uso de sombreros, de ropa que proteja los brazos y piernas, o sea, más que todo no usar polos manga corta en pleno sol, ni tampoco short en pleno sol, ¿no? Ya más que todo el paciente se le orienta a salir más que todo cuando el sol baje o en la noche, que utilice ropa negra, de algodón, ya, que también utilice protector solar en tipo crema contra rayos UV, ¿ok? Em, y luego, si es que fuma, hay que cesar el tabaquismo, ¿ya? Porque el tabaquismo y el lupus, recuerden que el tabaquismo era un factor de riesgo, ¿no? Pero si el paciente sigue fumando, teniendo ya el lupus, se asocia con mayor riesgo cardiovascular e infarto y ACV, a mayor afectación pulmonar y a mayor riesgo de otras complicaciones severas. A su vez, al paciente con lupus se le recomienda utilizar una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicios, ¿sí? Hacer un buen control cardiovascular de la presión de lípidos y glucosa. El manejo actual del lupus se basa o se clasifica en no renal y renal, ¿ya? No renal y renal, más que todo el tratamiento general del lupus, ¿sí? Según la guía 2023, ya no 2019, sino la 2023. ¿Qué te recomiendan? Aparte de las medidas generales que acá hemos mencionado en la anterior diapositiva, ya, tenemos que clasificar según la severidad, ¿no? Ya lo sabemos cómo hacer, sí, aquí está. Clasifiquemos a nuestros pacientes, ¿sí? Leve, moderado y severo. Entonces,
Cuando tenemos un paciente en un estadio leve, en primera línea, solamente utilizamos hidroxicloroquina y algún glucocorticoide por vía oral. ¿Ya? Recuerda, hidroxicloroquina y glucocorticoide. Pero la hidroxicloroquina actualmente se recomienda para todos los pacientes, ¿sí? Para todos los pacientes de cualquier estadio. Por eso está todo pintado de verde. A menos que se contraindique. Sí, a menos que se contraindique. Y una contraindicación de la hidroxicloroquina es cuando presenta alguna retinopatía el paciente, ya que la hidroxicloroquina en dosis prolongadas puede hacer un efecto adverso que es la retinopatía por hidroxicloroquina. Chicos, con respecto al glucocorticoide, ya tenemos la dosis endovenosa en donde se utiliza metilprednisolona. ¿Ok? Y también tenemos el uso de prednisona por vía oral en una dosis de mantenimiento. La prednisona, sí, por vía oral se recomienda en estadios leves. Acuérdate, leves. En cambio, la metilprednisolona se recomienda al inicio de enfermedades moderadas y severas. O sea, si acá yo hago un corte, acá sería prednisona o cualquier glucocorticoide por vía oral que sea equivalente a la prednisona en dosis. Y acá la metilprednisolona en un primer momento, en una inducción, o sea, endovenoso durante unos 3 días aproximadamente, se induce con metilprednisolona en enfermedades moderadas y severas a un paciente recién diagnosticado que tenga esos estadios y luego ya se le hace dosis de mantenimiento, ¿sí? Obviamente esas dosis de mantenimiento traten de que dure un mes a medio mes o más que todo máximo 2 meses, o sea, 4 o 6 semanas, mejor dicho, no 8 semanas, no, 4 o 6 semanas según la guía, ¿ya? Y luego poco a poco tienen que reducir la dosis de glucocorticoides y cuando sea posible retirarse. ¿Por qué? Porque el uso crónico de glucocorticoides se asocia a múltiples efectos secundarios, ¿ya? Recuerden, esta es la dosis que recomienda la guía actual de hidroxicloroquina y esta es la dosis de mantenimiento máxima que recomienda la guía. Máximo 5 miligramos al día, nada más. Ya chicos, de algún glucocorticoide por vía oral. Más que todo, esa es dosis de prednisona, ¿no? ¿Ya? Eso de ahí, bacán chicos. Ya saben, hidroxicloroquina todos, menos cuando es contraindicada, glucocorticoide dependiendo también la gravedad, pero se le da a todos. Y ahora vamos a ver. ¿Qué pasaría si a pesar de utilizar hidroxicloroquina, de a pesar de utilizar glucocorticoides, los pacientes no responden, ¿no? Entonces, para las respuestas, estos son mis objetivos terapéuticos. O sea, no responden quiere decir que no logran remisión o no logran una baja actividad. O sea, una vez iniciado el tratamiento, tengo que evaluar en mis controles esto, ¿no? Si ha bajado la actividad, más que todo es bajar la actividad, ¿no? Y luego hacer lo mejor, ¿no? La remisión. Ya la remisión. Entonces, recuerden, cuando tengo, ¿y cómo mido esto de aquí? Con lo que hemos dicho, ¿no? El anterior índice de actividad del lupus, lo que hemos visto acá. ¿Ya? Con estos dos, mido también mi actividad luego del tratamiento. Si es menor de 4 puntos, baja actividad. ¿Ya, chicos? Si es menor de 4 puntos esto, baja actividad. Y si es igual a 0 puntos, es remisión. ¿Sí? Remisión. Siempre y cuando el manejo sería hidroxicloroquina y glucocorticoides biorales en menos de 5 miligramos en ambos. Y tienes un índice con estos puntajes, significa que has logrado tu objetivo. Y lo sigues manteniendo con hidroxicloroquina y glucocorticoides al paciente, ¿no? Más que tu hidroxicloroquina. ¿Ya? Entonces recordar, si es que eso no pasa con luego de los controles. ¿Sí? Si el paciente no responde bien, ¿no? Sigue teniendo una moderada o alta actividad a pesar del uso de hidroxicloroquina combinada o sola con glucocorticoides, o también el paciente no puede reducir dosis, ya no puede reducir, o sea, sigue en 5 y tengo que tratar de aumentar,
aumentaba a 7,5 y desde 7,5 sí se maneja, pero no quiero utilizarlo de dosis prolongada, ¿no? Y si lo bajo, aumenta la actividad de la enfermedad. Entonces, si esos glucocorticoides no se pueden reducir por debajo de dosis aceptables, o sea, menor de 5 miligramos al día, y obviamente como dosis crónica de mantenimiento, se requiere adicionar agentes inmunosupresores e inmunomoduladores. Ejemplo, metrotrexato, aciatroprina, micofenolato de mofetilo. ¿Ya, chicos? Un ejemplo, el metrotrexato se recomienda en pacientes que tienen una enfermedad leve, pero que no responden a hidroxicloroquina o corticoides. Entonces, como segunda línea sería metrotrexato, pero siguen cumpliendo criterios de enfermedad leve. En cambio, pacientes que tienen enfermedad moderada y se le inicia con hidroxicloroquina y con metilprednisolona y luego prednisona, ya recuerda eso, y aún así siguen manteniéndose en una enfermedad moderada y no logran ni baja actividad ni remisión, se le indica metrotrexate. A esos mismos criterios se le va a indicar aciatoprina. ¿Ya? Entonces tienes dos, aciatoprina, metrotrexate. Obviamente, en esa comparación de cuál elijo primero, elegiría primero metrotrexate porque tiene mayor validez de tipo grado B en las investigaciones clínicas. Luego tenemos el micofenolato de mofetilo. Este micofenolato de mofetilo se utiliza ya también como grado B en pacientes en enfermedad leve moderada, ¿sí? Como segunda línea en leve y como primera línea en moderada luego de haber utilizado prednisona y hidroxicloroquina, ya, chicos. Y también se puede utilizar como segunda línea en moderada y como primera línea en severa, ¿ya? Pero han aparecido otros fármacos. Más que todo, tenemos a la belimumab, ¿sí? El belimumab y el anfifrolumab. Esos dos, como pueden ver en la imagen, bueno, de la diapo donde esquematizamos todo, está de grado A, no, color verdecito. Eso es una recomendación muy fuerte, recomendación grado A, recomendación mediante metaanálisis y ensayos clínicos, que es el top de la investigación. Entonces, ¿qué te recomiendan? Que utilices estos dos fármacos en enfermedades leves como segunda línea, moderadas y severas como primera línea. Siempre y cuando el paciente tenga los recursos, no porque eso cuesta. Sí, esto cuesta. Ya. Luego tenemos también los inhibidores de la calcineurina, como ciclosporina de tipo A o tacrolimus. Esos dos se utilizan para lupus también. Obviamente son muy tóxicos, son recontra tóxicos. Ya, chicos, obviamente a pacientes de bajos recursos que no cuentan con el comprarse el Belimumab, un ejemplo, se le puede utilizar estos inhibidores. Ya, estos inhibidores comúnmente se utilizan para enfermedad moderada, ya, para enfermedad moderada. Y luego tenemos la ciclofosfamida. La ciclofosfamida para toda enfermedad severa, nunca te olvides, ¿sí? Para una enfermedad severa se utiliza ciclofosfamida, aunque sigue siendo recomendada por medio de más que todo investigaciones tipo casos y controles, tipo cohortes, ya, que son de baja calidad en comparación a las metaanálisis o ensayos clínicos del grado A, pero siguen, lo recomiendan, ¿no? Los estudios. La ciclofosfamida se utiliza en enfermedades, perdón, en lupus severo. Y recuerden que el lupus severo conlleva a esto, ¿no? Miren, a cerebritis, mielitis, neumonitis, vasculitis mesentérica, a trombocitopenia menor de 20.000 celulitas por microlitro. Ya, entonces ahí se recomienda ciclofosfamida intravenosa en enfermedades que me den lupus de forma mortal, que puede llevar a la muerte del paciente. Luego tenemos rituximab. Rituximab igual se utiliza en enfermedad severa, ya más que todo en pacientes que son refractarios a ciclofosfamida. Pacientes severos, refractarios a ciclofosfamida, enfermedad severa, rituximab. Ya. Ya mencioné los objetivos terapéuticos. Esto sería para manejos no específicos, manejos generales. Ahora vamos, ¿qué pasa si mi paciente tiene
solamente un órgano afectado, ¿no? En el lupus. Igual, hidroxicloroquina y glucocorticoides a todo paciente independientemente del órgano, ¿sí? Vamos a ver que en la nefritis renal, en la nefritis lúpica renal, bueno, valga la redundancia, ¿no? En la nefritis lúpica, aparte de hidroxicloroquina y glucocorticoides, se tienen que utilizar ciclofosfamida y micofenolato como los dos inductores inmunodepresivos de nefritis lúpica. Igual, la azatroprina con la ciclofosfamida se utilizan como inductores em, dentro de la patología neuropsiquiátrica del lupus. En las trombocitopenias autoinmunitarias, la inmunoglobulina G te salva endovenosa. La inmunoglobulina G endovenosa es el manejo de primera línea en las trombocitopenias autoinmunes por lupus. En la piel, el manejo, recuerden que las manifestaciones de piel son muy comunes, por lo que el manejo debe ser con agentes tópicos en una primera línea. Y a nivel musculoesquelético, en las artritis por lupus, se utiliza metrotrexato y belimumab también como fármacos de primera línea. Acá tenemos un cuadro en donde tenemos la afectación lúpica. Puede ser leve, recuerden, leve a que se considera leve cuando eh, la erupción es menos del 9%, ¿no? Menos del 9% de la superficie corporal, ¿ya? Y moderada e intensa es cuando es mayor de 9%, en otras palabras, ¿sí? E intensa es cuando es más del 18%, ¿ya? Entonces, en el leve tenemos que la protección solar mediante bloqueadores y las medidas que hemos dicho a nivel general, en conjunto con esteroides tópicos, ya tópicos o inmunomoduladores tópicos, en conjunto también con hidroxicloroquina, nos ayudan también para el manejo de esta enfermedad a nivel de la piel. ¿Ya, chicos? Si es que no funciona la hidroxicloroquina, los glucocorticoides, los agentes tópicos, más que todo corticoides tópicos, este, utilicemos metotrexato como segunda línea, ¿ya? Como segunda línea, ¿ok? Más que todo eso, de chicos, eso es para piel. Tópicos, luego metotrexato, luego puede ser micofenolato, belimumab, ¿ya? Dapsonas, sí, pero obviamente esos no son los de primera línea, sino ya cuando el paciente no mejora con los anteriores dichos, ¿no? ¿Ya? Más que todo, eso deben de saber. En una enfermedad leve se puede utilizar hidroxicloroquina y glucocorticoides por vía oral y agentes tópicos, nada más, ¿ya? En los que ya son moderados e intensos, tienden a utilizar metotrexato. Luego tenemos el manejo bueno, del lupus neuropsiquiátrico primario. Más que todo se utiliza ciclofosfamida, ¿sí? Cuando es grave. Recuerden, toda enfermedad grave en el lupus se utiliza ciclofosfamida. Y si tu ciclofosfamida es refractaria en la enfermedad grave, se utiliza rituximab. Eso ya está en lo general, hemos visto en lo general, ¿no? Primero rituximab y luego, perdón, primero ciclofosfamida y luego rituximab. Si es que este es resistente a la ciclofosfamida, ¿ya? Eh, También tenemos que, si tiene síntomas no tan graves a nivel neurológico, más que todo neurológico, porque los síntomas neurológicos que hemos visto, acá están, los menciono otra vez. Cerebritis, mielitis, ¿sí? Vasculitis, ACV, etcétera, ¿ya? Estos que tienen 8 puntos, como pueden ver, síndrome orgánico cerebral, visual, ACV, convulsiones, psicosis, ¿no? Eso de ahí que tiene 8 puntos, chicos, es lupus neuropsiquiátrico. Si mi paciente tiene eso de 8 puntos, ya, hay que dar ciclofosfamida y luego, si es que es refractaria, rituximab, ¿no? Ya. Si es leve moderada, se puede utilizar acetoprina, ¿sí? Acetoprina. Siempre y cuando este proceso neuropsiquiátrico sea inmunitario, ¿no? Hay que utilizar inmunodepresores. ¿Ya, chicos? Nada más.
Sí, sí, obviamente es trombótico, utilizamos manejo antiagregante y anticoagulante. Luego, en el manejo de la nefritis lúpica, que es otro apartado importante dentro del lupus, y vamos a iniciar ahora con eso. Siempre, bueno, más que todo, se intenta, ya, se intenta que la inducción sea con micofenolato, ¿sí? También con ciclofosfamida. Esos dos fármacos son los mejores para inducir el lupus. Obviamente a todos hidroxicloroquina y a todos, recuerden, metilprednisolona, ¿ya? Y luego ya manejo con menos de 5 miligramos al día de algún glucorticoide por vía oral, ¿ya? Porque la nefritis lúpica ya forma parte de una enfermedad moderada severa, por lo que se inicia con metilprednisolona endovenosa, ¿ya? Siendo más específicos. Em, a la derecha pueden ver los objetivos terapéuticos a los 3, a los 6 y a los 12 a 24 meses. Ahí lo tienen, este según la EULAR. Ya más adelante, la última diapositiva que van a ver es también los objetivos terapéuticos a los 12 a 24 meses, pero con otras guías, incluyendo la Cádigo de Nefro, sí, la ACR también americana de reumato, no solamente esta de la europea. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ser más específicos, ¿no? Según las clases. Recuerden que la clase más frecuente de nefritis lúpica es la clase 3 y 4. ¿Ya? La clase 3 y 4. Entonces, se induce, como pueden ver, metilprednisolona no venosa, ¿no? Siempre porque es una enfermedad moderada grave la nefritis lúpica. Y recuerden, hemos dicho en lo general que metilprednisolona siempre a toda enfermedad moderada grave. Unos 1 o 3 días. Eso está en todas las bibliografías. Luego continúas con prednisona oral, ¿ya? Esta es la dosis, pero trata de que sea menos de 5 miligramos al día. Más que todo, eso es lo recomendable según la EULAR. Y luego tenemos estas opciones. Puede elegir cualquiera de estas opciones de forma individual. Recuerda, hidroxicloroquina a todos, ¿sí? Esteroides a todo, nefritis lúpica. Esto de asterisco es a todos, ¿ya? Lo que cambia es la inducción. Puede ser micofenolato de vía oral, puede ser ciclofosfamida endovenosa, ciclofosfamida por vía oral, ¿sí? O ciclofosfamida endovenosa, pero con un régimen de la escuela del Instituto Nacional de Salud estadounidense, ¿no? Del NIH. En cambio, tenemos otro manejo con la Sociedad Europea de Reumato, ¿sí? Una es por 3 meses, otra es por 6 meses, una es cada 2 semanas, otra es cada mes, ¿ya? Cualquiera de esas cuatro opciones tú puedes elegir, ahí te doy la dosis también. Ese es en clase 4 y clase 3, que es las más frecuentes. Ahora vamos aparte, ¿no? Con la clase 5, la nefropatía lúpica. Ya vamos a depender mucho de cómo se encuentre el rango nefrótico. Si ya está en una proteína nefrótica mayor de 3,5, tiene un manejo. Si tiene menos de 3,5, tiene otro manejo. ¿Ya? Pero en ambas, bueno, en todas las nefritis recuerden que tenemos que tener hidroxicloroquina, ¿ya? Hidroxicloroquina, sí o sí. Y también, más que todo, corticoides, ¿no? Corticoides. Metilprednisolona y luego su prednisona. ¿Ya? Ahora, el manejo inductorio de inmunosupresores específicamente tenemos estas opciones: micofenolato, ciclosporina o tacrolimus, ciclofosfamida, ¿ya? O aciatropina. Nada más. Obviamente, más o menos corticoides, hablamos de corticoides endovenosos, que es la metilprednisolona, ¿no? Ya, chicos, eso más que todo para pacientes con clase B, con clase 5 que contengan proteinuria mayor de 3,5, o sea, con rango nefrótico, ¿sí? Con rango nefrótico, ¿ya? En cambio, clase 5, según biopsia, en rango no nefrótico, menor de 3,5, hidroxiloroquina, subprednisona vía oral, ¿ya? O metilprednisolona, pero tratamiento no renal, o sea, lo que hemos visto al principio. ¿Sí? Y consideramos manejo de clase 5 con inmunodepresores
que está a la derecha, micofenolato, ciclofosfamida, ciatopina, etcétera, cuando es mayor de 1 gramo por día. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un clase 5 en rango nefrótico que ya hemos inducido, con todo lo que hemos dicho, o un clase 3 y clase 4 que también hemos inducido, hay que verificar los objetivos a los 3 meses, a los 6 meses y de 12 a 24 meses. Esto de aquí es de 12 a 24 meses. Según la EULAR, ahí lo tienen, ya, según la EULAR, una UPCR, que significa un índice o un cociente, mejor dicho, de proteína en orinas sobre creatinina sérica menor a 0,5 gramos por gramo, es indicativo de que sí existe una respuesta completa. O que la tasa de filtración glomerular ya haya disminuido, perdón, haya mejorado un 10% previamente a lo iniciado, ¿no? Eso también se coloca acá, miren, 0,5 a 0,7, 10%. ¿Ok? Eso es según la EULAR. Eso es lo que recomiendan. Bueno, acá te coloco lo de la CADIO también. La CADIO es igual, la UPCR, que es ese índice o cociente, eh, proteína en orina, creatinina, menor de 0,5 gramos por gramo. ¿Ya? Así que yo te recomiendo utilizar esa UPCR de la EULAR o de la CADIO. ¿Sí? Nada más. También que la creatinina sérica haya regresado a su valor normal. O que la tasa de filtración glomerular haya mejorado un 10% de lo que estaba al inicio del tratamiento. Ya, nada más. De chicos, nos vemos en una siguiente clase. Todo esto ha sido en base, recuerden, a la guía 2019 y las actualizaciones del 2023. ¿Ok? Nos vemos. Obviamente con datos importantes del Farreras, ese libro base.